Quiero saber si me escuchan, el audio está bien. Por favor, escribe. Pero diles, no hace falta que tú escribas. Más bien, háblales a la cámara y diles que te escriban para ver si estás ahí. Ok, bueno, en esta tarde quiero primero agradecer al contador Miguel Chamblati, a la contadora Santa y a toda la comunidad Anafinet por darnos este espacio para hablar de un tema fiscal. Y bueno, agradeciendo a todos que nos escuchan. Y bueno, vamos a hablar en esta tarde de aspectos generales del impuesto al valor agregado. La temática será la siguiente: 40 minutos de plática y los últimos 20 minutos restantes será de preguntas y respuestas. Esa será la temática del día de hoy. Comencemos. Bueno, el tema del IVA es importante. Es un impuesto indirecto, grava al consumo. ¿Por qué grava el consumo? Simplemente es que, por ejemplo, yo me dedico a vender mercancías, ¿sí? Tasa, por ejemplo, 1,000 pesos. Tasa de IVA 16%, 160. ¿Sí? Los 160 lo tengo que trasladar a quién, a mi cliente. Pero en materia de IVA, el contribuyente es la persona física o la persona moral que en territorio nacional enajene mercancías, preste un servicio, se dedica al arrendamiento o a la importación como tal. No hay tratado para evitar la doble tributación. Importante, no importa el régimen fiscal de los contribuyentes como tal. La persona se puede dedicar, ejemplo, una persona moral con fines no lucrativos, ¿sí? No paga ISR. Sin embargo, en materia de IVA, se puede dar el caso que por un acto o una actividad, ¿sí?, que realice, esté obligado a pagar el impuesto a valor agregado. Así que en materia de IVA no importa el régimen fiscal que tenga el contribuyente. Aquí lo que importa es el acto o la actividad que esté realizando en territorio nacional. No gran incremento de patrimonio. Si hay utilidades, no importa. Como comentaba anteriormente, aquí grava el consumo. Elementos esenciales del impuesto a valor agregado. Tenemos el sujeto, que es la persona física o moral que en territorio nacional realicen los actos gravados por la ley del IVA. El objeto, actos o actividades gravados o exentos establecidos en la ley del IVA. La base, el precio o la contraprestación que esté pactada. Las tasas, manejamos tres tipos de tasas: 16, 11 o 0%. La época de pago, se tendría que pagar de manera mensual, es un pago definitivo. Se tendría que enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Territorialidad, es un impuesto de aplicación territorial. Entonces, comentaba al principio que si es un acto o es una actividad que se realice en territorio nacional, esta estará grabado para efectos de IVA, con ciertas limitantes, ¿sí?, para cada acto o actividad. Como comentaba, ¿cuáles son los actos o cuáles son las actividades que están grabados para efectos de IVA? La primera es la enajenación de bienes. Ejemplo, yo me dedico a vender muebles, pues estaría grabado para efectos de IVA. Prestación de servicios independientes. Ejemplo, un médico, ¿sí?, un médico estaría obligado a pagar el IVA. Sin embargo, ¿sí?, sería objeto de la ley del IVA. Sin embargo, el artículo 15, ¿sí?, nos señala de la ley del IVA que esta persona estará exenta de pagar el impuesto al valor agregado, pero sería un acto o sería una actividad que estaría grabada para efectos de IVA. El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Ejemplo, mi abuelita se dedica a rentar bienes inmuebles, pues ella estaría obligada a pagar el impuesto al valor agregado. Importación de bienes o servicios,
Yo importo una maquinaria a territorio nacional, yo estaría obligado a pagar el impuesto al valor agregado. ¿A través de qué? A través de un pedimento de importación. Seguimos con la siguiente lámina. Como comentaba anteriormente, existen diferentes tasas de IVA. Tenemos tres tasas: 16, que es la general, la tasa de 11%, que aplica exclusivamente en región fronteriza, y la tasa de 0% para ciertos contribuyentes, sectores privilegiados, ¿no? Aquellos que el sector agropecuario, el sector autotransporte, medicamentos. Lo comentaré más adelante en siguientes láminas. Tasa de 11%. ¿Quiénes están o cuándo tendría la obligación yo de cobrar la tasa del 11% de IVA? Bueno, se deben de presentar dos condiciones. La primera es que sea residente en región fronteriza. Si yo soy una persona física o soy una persona moral que soy residente en región fronteriza, me aplica. Sin embargo, también se tiene que dar la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que la entrega material del bien o la prestación del servicio se lleve en la citada región fronteriza. Esas son las dos condiciones: ser residentes en región fronteriza y la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve en la citada región. Ejemplo: yo, persona física, presto servicios profesionales. Mi residencia es aquí en el Distrito Federal. Vamos a suponer que me invitan a dar una plática a Cancún. Yo me traslado, presto el servicio en Cancún. En ese caso, ¿qué tasa tendría que cobrar? La tasa de 16%. ¿Por qué? Porque la primera condición no se cumple. Soy residente, ¿dónde? En el distrito. No soy residente en región fronteriza. La siguiente condición sí se cumple. ¿Cuál es la siguiente condición? Que se preste el servicio en región fronteriza. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, otro ejemplo: persona física residente en territorio fronterizo, honorarios, ¿sí? Presta el servicio aquí en el Distrito Federal. Igual, se cumple la primera condición, residente en región fronteriza. Sin embargo, la siguiente condición no se cumple. La prestación del servicio se está llevando ¿dónde? En el Distrito Federal. Entonces, la condición es que sea residente en región fronteriza, y la siguiente es que la entrega material del bien o la prestación del servicio se lleve a cabo en la citada región fronteriza. Hay un caso especial. Yo me dedico a vender inmuebles en región fronteriza, no importa, inmuebles que local comercial, para local comercial. Si yo enajeno ese inmueble, ¿sí?, en región fronteriza, la enajenación de inmuebles en región fronteriza, la tasa que se aplicará es la tasa de 16%. Entonces, por la venta de inmuebles, la tasa será 16%. ¿Cuál es la condición? Pues que sea, en este caso estamos hablando de región fronteriza. Es la tasa, podríamos decir, la tasa general como tal. Ese es un caso muy especial en el caso de venta de inmuebles en región fronteriza. Pasamos a la siguiente tasa, la tasa 0%. La tasa 0% de IVA, ¿a quién les aplica? Bueno, le aplica a contribuyentes que se dediquen. Vamos a poner las ventajas antes de continuar con la siguiente lámina. ¿Sí? Las ventajas es: no tendrán obligación de trasladar en forma expresa y por separado el IVA. Y sí podrán solicitar el IVA que le trasladen. Por ejemplo, si yo cobro tasa 0%, yo podré recuperar el IVA que me cobren o que yo pague a mis proveedores. Yo lo podré recuperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo tasa 0%. Entonces, todo ese IVA que yo le pague a mi proveedor, lo podré recuperar de manera inmediata. Bueno, es un decir, ¿no? Porque sabemos que pues, hay que meter formatos electrónicos, hay que seguir ciertos requisitos, pero conforme lo marca la ley, yo podré recuperar ese IVA que pague a mis proveedores como tal. Importante: los que tengan tasa 0% de IVA deben de cumplir en materia de IVA. ¿Qué es esto? Obligaciones.
Una persona que sea tasa 16 tiene obligaciones en materia de IVA. Una persona que tiene tasa 11 tiene obligaciones en materia de IVA. Igualmente, los que tengan tasa 0% tendrán obligaciones en materia de IVA. ¿Y qué obligaciones? Las que marca el artículo 32 de la ley del IVA. Entonces, el ser tasa 0% también me obliga a cumplir con ciertas declaraciones como tal. Tasa cero, voy a mencionar algunas. Sabemos que pues, hay varios actos o varias actividades. Una de ellas es la venta de animales. Si yo me dedico a vender animales, mascotas, la tasa que tengo que cobrar es la tasa de 0%. No hay IVA, tasa de 0%. Si yo me dedico a vender vegetales, frutas, tasa 0%. Si yo me dedico a vender medicamentos, tasa 0%. Si yo me dedico a vender productos destinados a la alimentación, tasa 0%. En el primer concepto, animales, estos pueden ser vivos o pueden ser muertos como tal. Entonces, si yo vendo animales muertos, la tasa que debo cobrar es la tasa de 0% como tal. O sea, me aplica tasa 0%. Enajenación de fertilizantes, hay algo muy importante. El fertilizante debe ser destinado para ser utilizado en la agricultura o ganadería. Si yo lo destino para el jardín de mi empresa, pues no me aplicaría. En este caso la enajenación estaría grabada ¿a qué? A la tasa 16 o en su caso 11%. Si yo me dedico a vender libros, periódicos y revistas, el ejemplo de nosotros que nos dedicamos a vender revistas, la tasa que debo cobrar al cliente, que no va a haber un impuesto al valor agregado, pero la tasa sería del 0%. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a editar la propia revista como editores. Sin embargo, los distribuidores, los consumidores que como tal, por ejemplo, yo voy al Portón, al Sanborns, voy a Walmart y yo voy y compro la revista, ellos están exentos del IVA. En este caso nosotros como revista estamos a la tasa 0%. Y bueno, quiero aprovechar aquí a la comunidad Anafinet, pues que conozcan nuestra revista, que conozcan nuestro portal de internet, es www.e-medio.paf.com y ahí podrán visualizar noticias fiscales, indicadores, podrán visualizar la revista y los invito a que conozcan la revista. Y vean, una ventaja es que no les van a cobrar el IVA, la tasa es 0%. Entonces nosotros como editores, la tasa es 0% de IVA como tal. Entonces, en este caso, a lo que voy es, el portal que tenemos nosotros, virtual, el portal de internet, vendemos el servicio a través de internet, la revista electrónica como tal. En este caso, pues aquí sí tendríamos que cobrar el IVA porque no es una revista como tal. Entonces, digo, es una ventaja si yo físicamente compro la revista impresa. En este caso, pues sí sería tasa 0%, pero aclaro este punto. Oye, quiero suscribirme a través de la página internet, quiero tener el servicio virtual electrónico. En este caso, pues ahí sí, ya sería una tasa de 16%. ¿Por qué? Porque no es una revista como tal. Entonces, aclaro este punto. Y bueno, seguimos con la charla. Prestación de servicios. Si yo le presto directamente a los agricultores y ganaderos, también tasa 0%. Por ejemplo, si yo me dedico a perforar pozos dedicados a la agricultura, en este caso la tasa sería 0%. Si yo me dedico a inseminación de ganados, inseminación como tal, tasa 0%. Suministro de agua para uso doméstico, 0%. Para uso comercial, tasa general. En el caso de maquinaria y equipo, la renta destinada a la agricultura y la ganadería, en este caso sería tasa 0%. Estos serían algunos servicios que van a estar marcados a la tasa
0%. Sabemos que en el artículo 2A vamos a encontrar una lista de aquellos que están a la tasa 0%. Aquí me están preguntando que la revista electrónica no sería, o sea, como tal la revista electrónica, perdón, aclaro este punto. La revista electrónica, la revista como tal, sí es 0% de IVA. A lo que yo me referí o me estoy refiriendo es al portal de internet, al portal, al servicio que ofrece la editorial como tal. La tasa sería 16%. Nosotros vendemos la tasa, en este caso, la revista electrónica, estoy de acuerdo, 0%, pero el portal, me refería al portal, al servicio de internet, al portal que está ofreciendo la revista como tal. Pues en el portal van a encontrar calculadoras fiscales, van a encontrar noticias fiscales, van a encontrar leyes PAF, van a encontrar otro servicio, pero como tal el servicio, el portal, es lo que estaría grabado a la tasa 16%, pero estoy de acuerdo con Alejandra, en este caso la venta de la revista electrónica, correcto, estaría a la tasa 0% como tal. Seguimos con la charla. Obligados a retener, sabemos que hay un artículo 1A de la ley del IVA que señala quienes están obligados a retener el IVA, sean personas morales que reciban servicios personales independientes. Por ejemplo, si yo soy una persona moral y yo pago honorarios a una persona física, yo estoy obligado a retener el IVA. Si yo soy persona moral y una persona física me renta un inmueble, yo estoy obligado como persona moral a retener el IVA. Importante, si una persona física se dedica a rentar maquinaria y yo soy persona moral, yo como persona moral le tengo que retener el IVA. En materia de IVA hay retención por bienes tanto inmuebles como muebles. Sabemos que en materia de renta solamente hay retención de ISR por la renta de bienes inmuebles, pero no por la renta de bienes muebles. Otro ejemplo sería, yo me dedico a rentar, persona física, me dedico a rentar andamios, ¿sí? En este caso, si la persona moral me está pagando, la persona moral tiene la obligación de retenerme el IVA como tal. Seguimos con la plática en materia de retención. Si soy una persona moral también que compro desperdicios industriales o para la comercialización, en ese caso la persona moral estaría obligado a retener el IVA. ¿Cuánto? La totalidad. En los casos anteriores de honorarios de arrendamiento, la tasa sería 16, pero de acuerdo al reglamento de IVA serían las 2/3 partes del IVA que se traslade. En el caso de desperdicios sería la tasa de 16%. ¿Cuánto? La totalidad del IVA que se traslade. Y aquí no importa quién te vende el desperdicio. Puede ser persona física o puede ser persona moral. La condición es que pague una persona moral, que adquiera el desperdicio una persona moral. En el caso de fletes, si yo soy persona moral y recibo un servicio de fletes, también estoy obligado a retener. Aquí en este caso sería la retención del 4%, pero no del IVA que se traslade, sino del valor de la contraprestación, 4% como tal. Y el servicio de flete lo debe de prestar tanto, puede ser una persona física o puede ser persona moral. O sea que se puede dar entre personas morales, persona moral que reciba el servicio de fletes de otra persona moral, hay retención del IVA, 4%. Igual pasa con el desperdicio. En el siguiente caso, comisiones. Si yo soy persona moral y recibo el servicio, en este caso me están cobrando comisiones y esta es persona física, yo le tengo que retener, en este caso, el IVA. ¿Cuánto? Las 2/3 partes del IVA que se traslade por comisiones. Pasamos a un tema interesante, el acreditamiento del IVA. En materia de IVA, determinamos el impuesto IVA causado menos IVA retenido menos el IVA acreditable. En la cuestión del IVA acreditable tenemos, en este caso, ciertos requisitos. El primer requisito es sean deducibles para ISR. Ejemplo, si yo en materia de renta
quiero considerar un consumo de restaurante dentro de en este caso, que no sea un viático, el que está señalado en el artículo 32, fracción 20 de la ley de renta, solo podré deducir en materia de ISR el 12.5%. En este caso, para efectos de el IVA sería acreditable hasta el monto en que sea deducible para ISR el gasto. Ejemplo, si hay una compra de automóvil, si el automóvil rebasa del monto autorizado, que son 175,000 pesos, únicamente podría acreditar de IVA hasta el monto de ¿qué? Hasta el monto máximo autorizado. ¿Cuánto? 175,000 pesos. Entonces hay que tener en cuenta este requisito, siempre y cuando sea deducible para ISR. Si es deducible para ISR, por ende el IVA sería acreditable en su totalidad. Si el gasto es parcialmente deducible, en esa proporción sería acreditable el IVA. Hay que tomar en cuenta este requisito. Pasando al siguiente requisito, importantísimo. Si yo tengo un comprobante de gasto, yo tengo una compra y no viene expresamente por separado el IVA, no podría acreditar el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la condición? Debe venir expresamente, sí, en este caso expresamente, por separado en el comprobante, expresamente, y que conste por separado. Si el IVA no viene separado, no lo señala, no podré acreditar ese IVA. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero, deducible para ISR, que venga expresamente por separado en el comprobante, para ir cuidando estos requisitos importantes. El siguiente requisito, que esté pagado. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, compré mercancía a crédito o compré un mueble para oficina, en materia de IVA como tal, solamente podré acreditar lo que esté efectivamente pagado. Si no está pagado, prácticamente yo no podré acreditar nada. ¿Cuál es la condición? Que esté efectivamente pagada en el mes de que se trate. Si el IVA no está pagado como tal, no podré acreditarlo. Otra condición para que sea acreditable el IVA, que se entere la retención en términos y plazos que establece la misma ley. ¿Qué es esto? Yo, por ejemplo, persona moral, me prestan servicios de honorarios. Una persona física, yo tengo obligación de ¿qué? De retenerle el IVA. Como tal, ¿cuánto? Las 2/3 partes del IVA que se traslade. Yo, persona moral, si no entero los términos y plazos que establezca la ley, esa retención, yo no podré acreditar el IVA como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado. En materia de IVA, si hay una retención de por medio, la condición es que se enteren los términos y plazos. ¿Para qué? Para que yo me pueda acreditar la totalidad del IVA. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para el acreditamiento, si yo en el mes de, ejemplo, el mes de julio, pagué 1,000 pesos, 160 de IVA, en el mes de julio yo no podré acreditar los 160, únicamente voy a poder acreditar una tercera parte, y el siguiente mes, que es el mes de agosto, en este caso, podré acreditar ¿cuál? Las otras 2/3 partes como tal. Entonces hay que tener cuidado en el sentido de si hay retenciones, estas se deben de enterar en los términos y plazos que establezca la misma ley. Esto es importante. Si yo tengo actos, hay personas que se dedican a vender casa habitación y se dedican a vender inmuebles para local comercial. Estas personas van a manejar dos tipos, lo que son las actividades mixtas. Importante, si yo como inmobiliaria tengo identificado perfectamente el acto grabado, entonces todo lo que yo le invierta, todos los gastos van a ser totalmente acreditable, todo lo que yo le pague a mi proveedor. Si yo tengo actividades exentas, la casa habitación, y lo tengo perfectamente identificado, todo ese IVA será gasto. Pero si yo tengo actividades, por ejemplo, la compra de papelería, que no sé
para cuál se destina. En este caso, pues tengo la obligación de determinar que una proporción. La proporción se debe determinar ya sea en el mes o tengo la opción con base al año de calendario inmediato anterior. Esta es una opción, hay que señalar, pero yo puedo determinar la proporción de IVA acreditable con base a las actividades que se realicen en el mes. Cuando yo tengo actividades mixtas, cuando yo digo, tengo este gasto y no sé de qué actividad es, si es de la actividad grabada o de la actividad exenta. Entonces aquí manejamos las actividades mixtas como tal. ¿Cómo se calcula el pago mensual de IVA? El pago mensual de IVA, pues el 5D nos señala que se va a calcular por cada mes de calendario, ¿sí? Por cada mes de calendario, y como señalaba anteriormente, este será definitivo. ¿Cada cuándo se tiene que enterar este pago? Se tiene que enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Lo que quiere decir que los pagos serán mensuales. No hay declaración anual. Entonces los pagos son definitivos como tal. Entonces si tenemos que corregir un pago mensual, importante checar si está determinado correctamente. Si no, proceder a presentar una declaración complementaria, porque esto es definitivo. Derivados del cálculo del pago mensual, podemos tener un IVA por pagar o podemos tener un IVA a favor. ¿El procedimiento cuál es? IVA trasladado efectivamente cobrado, menos IVA retenido, menos el IVA acreditable efectivamente pagado. Ojo, en el caso del IVA trasladado también deben de ser cobrado, es flujo de efectivo. Si yo no cobro, yo vendí mercancías y no cobré, yo no tengo por qué pagar IVA, es flujo de efectivo. Determinamos un IVA a cargo y le quitamos los saldos, pues tenemos la posibilidad de quitarle o acreditar los saldos a favor de IVA de periodos anteriores pendiente de acreditar, y nos da un IVA por pagar o IVA a favor. Y una de las preguntas, ¿no?, de los contribuyentes, oye, ¿qué hacer con el saldo a favor? Es que, no sé, me tiene preocupado. Tengo un saldo a favor ahí, pero no sé si me conviene acreditamiento, si me conviene compensación o me conviene devolución. Aquí ya la persona tiene que tomar la decisión. Acreditamiento. Yo puedo acreditar el saldo a favor, por ejemplo, del mes de enero. Puedo acreditarlo, pero la condición es que se acredite, ¿sí?, contra el propio IVA, ¿sí? Ojo, contra el propio IVA. El acreditamiento no se actualiza, va contra el propio IVA y no se presenta aviso ante Hacienda, importante. El siguiente es compensación. La compensación se tiene que efectuar contra otros impuestos. No se puede compensar contra el propio IVA, sin embargo, en regla miscelánea te da esa posibilidad de compensar, pero hacia atrás. Hacia adelante no se puede compensar contra el propio IVA. Si tengo un saldo a favor, se puede compensar contra YETU, se puede compensar contra que sería YETU y cualquier otro impuesto federal, ¿no?, que tengamos por ahí. Pero importante, la compensación, ¿sí?, existe la compensación universal. Y finalmente tenemos la devolución. La devolución, pues, prácticamente ese sería como la última alternativa. Devolución del IVA. Sí, hay que cuidar nada más que en el caso de la compensación y de devolución tenemos un plazo que son de 5 años, el plazo de prescripción. Hay que cuidar esa parte, pero la devolución, puedo pedir la devolución del IVA, cosa que pues sabemos que en materia de devolución nos las ponen un poquito complicado porque nos obligan a presentar aviso de compensación y bueno, párale, ahí te piden los comprobantes fiscales, que la persona se encuentra como no localizado y una serie de requisitos que hace imposible obtener la devolución del impuesto a valor agregado, cosa que no es de nosotros, sino a veces son cuestiones de terceros. Igual que la compensación, nos obligan a presentar un aviso de compensación, el acreditamiento no. Entonces a muchos dicen, no, a mí me conviene el acreditamiento, no, pero hay que ver, porque la compensación se actualiza. En el caso del acreditamiento, no se actualiza. Lo que les comentaba, si yo tengo una devolución o se solicitó vía compensación, no podrá acreditarse en declaraciones posteriores. Y ya finalmente,
Pues tenemos las obligaciones en materia de IVA, como les comentaba. Obligados al pago del IVA, quienes tasa 16 o el 11%, y quienes más tasa 0%, importante, porque alguien dice, oye, yo me dedico a vender frutas, ¿verdad que soy tasa 0%? Sí, pero así como eres tasa 0%, te obligas en materia de IVA, llevar contabilidad, expedir comprobantes fiscales, presentar declaraciones mensuales de IVA. La siguiente es expedir constancia por las retenciones, presentar DIOT y presentar aviso de retenedor de IVA. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de un médico, por ahí me habla un contribuyente, me dice un contribuyente, oye, soy un médico y me están requiriendo la obligación de presentar, en este caso la obligación de la DIOT. La DIOT, oye, yo no estoy obligado. Sí, no estás obligado como médico. ¿Por qué? Porque eres exento, no eres tasa 0%. Sin embargo, hay que checar en la base de datos de la Secretaría de Hacienda si no tienes esa clave ante Hacienda. ¿Cuál? La de IVA. Porque eso se da mucho con muchos contribuyentes. Oye, soy médico, y pues no tengo obligación. Sí, un médico no tiene obligación en materia de IVA. Otro sería, oye, yo me dedico a vender animales, ejemplo, veterinaria, mascotas. Si yo me dedico a vender única y exclusivamente animales, pues soy tasa 0%, pero yo me obligo, en este caso, a presentar la DIOT. Yo me obligo a llevar contabilidad, yo me obligo a todas las obligaciones en materia de IVA. Importante, ¿qué pasa si no presento la DIOT? Pues si no presentas la DIOT te vas a hacer acreedor a una multa. Importante también comentar, el hecho de que yo no presente la DIOT no me tienen que negar el acreditamiento del IVA. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la ley del IVA en ningún momento te señala la condición de presentar la DIOT para que proceda el acreditamiento. Sin embargo, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado en el sentido de que si yo no presento la DIOT, me puedo hacer acreedor a una multa, y las multas están elevadas. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y bueno, quiero comentar algo importante ya para finalizar. En el caso del IVA, es un impuesto que no tiene títulos, únicamente tiene capítulos. Y de repente nos encontramos que la cuestión del IVA no, es un impuesto indirecto. Sin embargo, cuando analizas esta situación, cuando te vas a la ley del IVA, tiene muchas lagunas, hay muchas complejidades. De repente no sabes si cobrar el IVA, de repente no sabes si estás a cero, si es exento. Entonces nos presentamos en esa situación, ¿no? Ante la duda, yo creo que aquí sería conveniente presentar una consulta ante Hacienda, si tienes la duda. Sin embargo, todo lo vamos a encontrar. Si tú consideras que eres tasa 0%, checa el artículo 2A. En el 2A te va a dar qué actividades están a la tasa 0%. Si no sabes, tasa 16%. Yo por ahí he escuchado a un colega, decía, no, pues ante la duda hay que cobrar el del IVA, porque el IVA, ¿de quién es? Pues del gobierno. Generalmente los empresarios dicen, oye, cobre IVA. Sí, pero ese IVA es mío. No, el IVA es del gobierno, tú lo tienes que enterar. Por eso por ahí luego cuando quieren pedir pago en parcialidades, se presenta el problema, no te la doy. ¿Por qué? Porque simplemente el IVA es un impuesto trasladado. Simplemente lo trasladas al cliente y tú lo enteras. El IVA, ¿quién lo viene pagando? Dentro de la cadena productiva o dentro de una operación, el consumidor final. Una ama de casa se compra un vestido, ella tiene que pagar el IVA, ¿sí? El impuesto a valor agregado. Lógico, la ama de casa no tiene un registro ante Hacienda, ese IVA no lo va a poder recuperar. Entonces es el IVA que está pagando, prácticamente lo está pagando el consumidor final. Sin embargo, el contribuyente, ¿quién es? La persona física o la moral que en territorio nacional realice los actos o las actividades que señalamos anteriormente. Entonces, con esto termino la charla y los invito a que vayan formulando sus preguntas. Tenemos 20 minutos de preguntas.
Entonces, tenemos el tiempo todavía. Vamos a ver, me pregunta aquí Benja, del Estado de México, si se puede compensar contra los impuestos de ¿qué? Del mismo periodo. Ok, me pregunta aquí si se puede compensar contra los otros, sabemos que la compensación no puede ser contra el propio IVA, lo había comentado, pero sí se puede compensar contra otros impuestos del mismo periodo. En el pago referenciado, ¿cuál es? Tendrías que presentar primero el saldo a favor y luego, espérate y ya, por ejemplo, renta, presentas al día siguiente, dice obligación no presentada, pero sí se puede compensar del mismo periodo, o sea, sí se puede, como tal. Permítame, sigo. En la guía de obligaciones no viene, pero está obligado a presentarlo. En la guía de obligaciones no viene me imagino que la clave, me pregunta Olga de Tuxtepec, que no viene la clave de IVA, me imagino que no viene, dentro de sus guías de obligaciones, no viene la del impuesto a valor agregado. ¿Está obligado a presentarla? No está obligado. O sea, si no está dentro de la clave, pero hay que ver por qué no está dentro de la guía. Si yo soy un médico, pues está bien, ¿no? No tiene por qué aparecer en la guía de obligaciones. Pero si yo me dedico a vender maquinaria, en este caso, pues yo estaría obligado a cumplir en materia de IVA. Entonces, estoy obligado a presentarla. O sea, yo creo que se refiere a la presentación de la DIOT. En este caso, si no viene, no está obligado como tal. Marlene de Morelos, si soy persona física y presto mis servicios al gobierno, mi recibo anual también debe facturar el IVA y hacer las retenciones correspondientes. Me imagino que son honorarios profesionales, quiero suponer. En este caso sí estaría obligado a cobrar el IVA. Sin embargo, el gobierno, en este caso dice el gobierno no está obligado como tal a retener el IVA. Dice aquí, hay que recordar que los únicos obligados a retener el IVA son la federación y los organismos descentralizados, lo que son el gobierno, el municipio, no está obligado a retener el impuesto a valor agregado. Pero si yo presto honorarios y estos están grabados, sí debo cobrar el IVA y me deben de efectuar, en este caso, las retenciones correspondientes. Miguel me pregunta, perdón maestro, dice que lo que están por honorarios médicos están obligados también a presentar. No, lo que comento es, los honorarios médicos están exentos, no están obligados a presentar la DIOT. Ellos sí no, o sea, los médicos no están obligados a presentar DIOT. ¿Por qué? Porque ellos están exentos. Los únicos que están obligados son los que tienen tasa 16, tasa 11 y los que tienen tasa 0%. Importante, Miguel, si hay que ver aquí en la página del SAT o en la base de datos del SAT, si no tiene la obligación como médico la de IVA, porque si no, ahí sí, dentro de las consultas de Hacienda, dentro de la página de internet del SAT, señalan que si tú tienes la obligación ante Hacienda registrada, sí tienes que cumplir con la presentación de la DIOT. Entonces hay que tener cuidado, si eres médico, hay que dar de baja esa clave, pero sí, importante, no tener registrada la clave de IVA como médico, si no, ahí sí tendrías que presentarla en ceros. ¿Por qué? Porque tienes la clave ante Hacienda. Entonces, al momento de tener la clave ante Hacienda, te obliga en materia de IVA. Pero bueno, no tendría por qué tener esa clave como médico. Eric, una pregunta. Cuando me acredito el IVA, cuando yo pago una factura en el mes de enero y la factura trae fecha de febrero, como tal, yo creo que considero aquí, me imagino que lo que me preguntas es, está pagada la factura en el mes de enero, ¿ok? Y trae fecha de febrero. Hay que dar mi punto de vista, yo lo que considero. Sí lo podrías acreditar en el mes de enero, ¿sí? Y la factura trae fecha de febrero, en mi opinión, sí la podrías acreditar en el mes de enero. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos no te habla de momento, te habla de que tengas el comprobante fiscal, ya lo tienes, pero nunca te habla de momentos. Entonces, de momentos es, sí tengo la factura con fecha de febrero. ¿Cuándo fue pagada? En el mes de enero. Hay que ver aquí si con el estado de cuenta podría ser una opción para poder acreditar el IVA. Pero, en mi opinión, si tú me preguntas, ¿cuándo lo puedo acreditar? En el mes de enero. Y la factura trae fecha de febrero, el artículo 5 nunca me señala de momentos. Si me dijera, lo pagas en el mes de enero, pero tienes un plazo de un mes, 2 meses para tener la factura, ahí sí, pero aquí no me habla de momentos, me habla de que debo contar con un comprobante fiscal y sí lo tengo como tal.
Julio de Chiapas, mira, paisano. Julio de Chiapas me dice, ¿puedo compensar IVA del mes de diciembre contra ISR de enero del mismo ejercicio? No sé, ¿puedo compensar IVA del mes de diciembre? Me imagino usarlo a favor del mes de diciembre contra el ISR de enero del mismo ejercicio. Bueno, la compensación se puede hacer. Aquí no tendrías ningún problema. Lo que le llamamos la compensación universal como tal. Entonces, aquí estamos hablando que pues es hacia atrás, no pasa nada. O sea, lo puedes hacer, la disposición fiscal nunca señala que deba ser hacia adelante. Puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás. Benja del Estado de México, IVA contra YETO o ISR, claro que sí se puede, compensación universal. Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Ceci González del Distrito, ¿puedo acreditar saldo a favor que vengan de más de 5 años atrás? Fíjate que aquí me tocó meter una consulta ante Hacienda. El criterio que están manejando en ese sentido es que no se puede. Sin embargo, también se podría argumentar que el acreditamiento no tiene plazo de prescripción. Y digo, si tú quieres una opinión más conservadora, yo no lo haría. ¿Sí? Yo no lo haría. Puedo acreditar saldo que venga más de 5 años. Sin embargo, si te vas al artículo 6º de la ley del IVA, cuando habla de compensación, cuando habla de devolución, ahí sí podríamos considerar que tiene un plazo de 5 años. En el caso del acreditamiento, podríamos decir que no lo hay. Sin embargo, los criterios que están manejando en la Secretaría de Hacienda es que te lo rechaza. Entonces sería ese el punto de vista, digo, de manera conservadora. Sin embargo, tú podrías argumentar y podrías pelear en ese caso y decir, ¿sabes qué? Prácticamente el saldo a favor, en el caso de acreditamiento, no hay plazo de prescripción. Olga de Tuxtepec, en relación con los médicos que deberían presentar la DIOT, ya lo comenté, en el caso de los médicos están exentos de IVA, no tienen ninguna obligación de presentar la DIOT, sin embargo hay que checar en la base de datos de Hacienda si no tienen registrada la clave. Julio Chiapas de Comitán, saludos, estuve apenas por allá, dando un pequeño curso y encantado de ese pueblo, la verdad es que es un pueblo mágico, ¿no? Pero bueno, aquí estamos a tus órdenes, Julio. Lupita Rojos de Tepic, una vez que me requieren la presentación de la DIOT, siendo médico y por alguna razón estaba dado de alta erróneamente con IVA, ¿debo presentar la declaración antes de dar de baja la obligación? Claro, o sea, aquí tendrás que presentar todas las declaraciones en ceros, como tal, declaraciones en ceros para dar cumplimiento a la obligación, y una vez que ya cumplas con todas tus obligaciones, ahora sí, proceder a dar de baja la obligación. Entonces, importante, aquí se da mucho en el caso de, me ha tocado luego a contribuyentes, oye, pues tengo actividades grabadas y tengo actividades exentas, y de repente, importante esta situación, por ejemplo, un médico se dedica a prestar servicios profesionales de medicina, y a la vez da cursos en diferentes estados, ¿sí? Esta persona va a tener las dos obligaciones. Va a tener la obligación, en este caso, por tasa de IVA agravado a 16% por la importación de los cursos, y a la vez, siendo médico, va a tener la tasa, en este caso, exento. Aquí algo muy importante, aquí ya se obligaría a presentar la DIOT. ¿Por qué? Porque tiene ya la clave de IVA. No hay que confundir, si yo solamente soy un médico como tal, médico exclusivamente exento, ahí sí no me obligo en materia de IVA. Pero si ya tengo una actividad por la cual estoy grabada, por ese simple hecho, tengo que cumplir en materia de IVA. Tengo las obligaciones, porque de repente, oye, soy médico, por ahí me invitaron a dar una conferencia, y cada mes voy a diferentes estados. Sí, no hay que olvidar, esta persona sí debe tener la clave de IVA. Sin embargo, es cuando se manejan las operaciones mixtas, ¿no? Aquí hay que tener en cuanto al acreditamiento del IVA. Si todo lo tiene identificado con el acto exento, pues todo va a ser gasto. Si todo lo tiene identificado con los actos grabados, pues todo va a ser acreditable. Pero si lo tengo identificado con ambas actividades exentas y grabadas, pues ahí sí tendría que determinar una proporción en cuanto al IVA que no se pueda identificar como tal.
Y ya para finalizar, les quiero tocar un tema de los actos accidentales. ¿Qué pasa con los actos accidentales? De repente, oyes, accidentalmente voy a realizar una actividad. Hay que tomar en cuenta que estas personas se tienen que registrar ante Hacienda y pues, en materia de IVA te dan ciertas obligaciones. Por ejemplo, ahí te va, yo vendí un inmueble, yo tengo un pequeño inmueble allá en Chiapas y lo voy a vender, ¿sí? Oye, pero vamos a suponer que yo no me dedico a vender inmuebles, sin embargo, pues es un acto accidental. Sin embargo, esta operación, al ser un inmueble, hay que ver si es para local comercial o casa habitación. Oye, es casa habitación, estoy exento de IVA. Pero sin embargo, si es para local comercial, esta operación va a estar totalmente grabada para efectos de IVA. ¿Quién va a hacer? Yo no estoy obligado a presentar declaraciones. ¿Cómo efectúo el pago? Aquí el notario, como esta operación se va a hacer ante un notario, él es el obligado a retener los impuestos correspondientes. Entonces, prácticamente el notario vía retención es el responsable como tal. Por acá me llega otra pregunta. ¿Qué tratamiento tiene el agua embotellada de 600 mililitros o litro como tal? No se está refiriendo a las aguas de Bonafont, por ejemplo, ¿sí? Estas personas tienen un estímulo fiscal. Hay que recordar que tienen un estímulo fiscal. ¿Cuál es el tratamiento? Pues dice el decreto como tal, no recuerdo sé que por 2006, me parece. Este decreto nos señala de que el agua embotellada tiene el mismo estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El IVA que le tendrías que cobrar a tu cliente, porque si te vas a ley, prácticamente en ley estás obligado a cobrar IVA. El 2A lo excluye, estás obligado. Sin embargo, hay un decreto que te señala que tienes derecho a un estímulo. ¿Cuál es la condición? Que no traslade o que no le cobres el IVA al cliente. Esa es la condición. Es muy importante. Aquí, oye, ese estímulo fiscal, ¿qué me dice? No le vayas a cobrar el IVA al cliente, no le vayas a trasladar. Esa es la condición para que tenga derecho a ese estímulo fiscal. Conclusión, tampoco pagarían el impuesto a valor agregado. ¿Por qué? Porque tienen un estímulo en ese sentido. Felipe, soy un contribuyente en mi actividades de servicio de restaurante. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, ellos me retienen el IVA. Una pregunta, ¿es un organismo descentralizado de la federación como tal? Al ser un organismo descentralizado de la federación, ellos sí tienen obligación a retener el IVA. O sea, hay obligación. Hay que recordar que el artículo 3º de la ley del IVA te señala que en este caso la federación y sus organismos descentralizados están obligados a retener el IVA. Pero vamos a suponer que hablemos del IFE. El IFE puede ser un organismo descentralizado de la federación o puede ser del Estado. Oye, el IFE local. Bueno, si es el IFE local, ahí sí no tiene obligación de retenerte el IVA. Si es el IFE federal, si lo queremos señalar así, hay obligación de retener IVA. Entonces, el artículo 3º, tercer párrafo de la ley del IVA te señala que la federación y sus organismos descentralizados están obligados a retener el IVA. El Estado, los municipios, como tal, no tienen obligación como tal. A ver. Por acá, otra de las preguntas es, oye, ¿qué pasaría si un contribuyente no retiene IVA y si tiene obligación? Estas son de las preguntas que a veces dices, oye, pues imagínate, no retuve. Hay que recordar que en materia de código fiscal, en materia de retenciones, si tú estás obligado y no retienes, te metes en problemas porque el artículo 26 del código señala que eres un responsable solidario como tal. Sin embargo, hay que también tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un artículo, no recuerdo ahorita, el 29 del código, me parece, 29 del código, que señala que si tú plasmas los datos de manera distinta a lo que te señala la ley, tu comprobante se convierte también en no deducible y tampoco el IVA sería acreditable. Entonces aquí lo que hay que pedir es, oye, cámbiame el comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque si yo, persona moral, no retuve estando obligado, tengo un problema. Soy responsable solidario en términos del 26 del Código Fiscal de la Federación. Me pregunta aquí Rocío. Decreto por el que se establece el estímulo a la importación, enajenación, jugo, el 19 de julio.
Mira, aquí la contadora Rocío nos proporciona amablemente el dato. El decreto es me preguntaron anteriormente la botella, me preguntó Liz, me preguntó en cuanto a cuál era la situación de estas empresas. El decreto es 19 de julio 2006, me acordaba del año, pero del día y del mes no. Entonces, 19 de julio 2006 viene un decreto en cuanto al estímulo fiscal de jugos, néctares y otras bebidas, y ahí encajan las que se dedican a vender este tipo de botellas de 1 litro, litro y medio, 2 litros, ¿no? Ahí está el estímulo fiscal. Miguel, y cuando lo contrario se retiene, pero no se obtiene o no se entrega la constancia de retención, ¿sí? Cuando es lo contrario, se retiene, así se retuvo, quiero suponer, se retuvo el IVA, pero no se entrega la constancia de retención. Hay que recordar que aquí es una obligación en materia de IVA. En materia de IVA te dice, aquí tenemos la lámina precisamente, nos señala el punto número 4, expedir constancias por las retenciones que se efectúen. Entonces, aquí hay que tener la última lámina 25 en el numeral 4, tenemos que una de las obligaciones es expedir constancias por las retenciones que se efectúen, pero también la otra persona, en este caso que pretende acreditar, requiere de una constancia para poder acreditar, es como su comprobante fiscal. Si hay retenciones de por medio, debe existir una constancia de retenciones. ¿Por qué? Porque esa constancia ampara el monto de la retención para que tenga derecho al acreditamiento. Entonces aquí es muy importante, si yo retengo el IVA, tengo obligación de entregar una constancia en materia de IVA. Si no, me puedo hacer acreedor a una infracción como tal. Cristela, Veracruz. Saludos a los amigos de Veracruz. ¿La Secretaría de Educación Pública es o no sujeto a retener por compra de materiales a una persona física? Sí, claro. La Secretaría de Educación Pública, me pregunta aquí Cristela de Veracruz, por cierto que el calorcito me imagino que está a todo lo que da por allá. Me pregunta si está obligado a retener el IVA. Sí está obligado. La Secretaría de Educación Pública sí tiene obligación de retener el IVA por la compra de materiales. Imagínense, yo soy persona física y le compro materiales a la Secretaría de Educación Pública, yo soy persona física y le vendo materiales a la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública tiene la obligación, a mí como persona física, de retenerme el IVA. Si hay obligación de retener el IVA en el caso de adquisición de bienes. ¿Cuál es el fundamento? El artículo tercer párrafo de la ley del IVA. Por adquisición de bienes hay retención de IVA, ¿ok? Pregunta por acá. Finalmente ¿de qué, Cristel? Hay un saludo, por ahí estamos en contacto. A ver cuándo me invitan a Veracruz a dar un curso por allá. Estamos a las órdenes, ¿no? Que está rico, dice el clima, ¿no? Yo vengo de Tapachula, Chiapas, y el clima ya llegamos a 40 grados más o menos. Entonces, la verdad es que ya estoy acostumbrado al calorcito, y aquí, digo, en el Distrito Federal. Ya para terminar, importante, me pregunta ya aprovechando, Daniel, saludos. Un artesano tiene su domicilio en Tlaxcala y con sucursal en Cancún. ¿Qué tasa aplica al vender sus productos en Cancún? Perfecto. Esta persona, al tener una sucursal en Cancún, ¿sí? Y me imagino que esta misma sucursal vende los productos como tal, estaría obligado a cobrar la tasa del 11%. En este caso cobraría la tasa del 11% como tal. Hay que tener mucho cuidado. Debo de tener la sucursal allá, debo tener un establecimiento. Si yo tengo un establecimiento allá y el establecimiento vende mercancías en dicha región fronteriza, por el hecho de tener un establecimiento la tasa sería del 11%. Pero si el artesano que me señalas tiene su domicilio en Tlaxcala y no tiene sucursal o no tiene domicilio allá en Cancún, prácticamente este artesano tendría que cobrar la tasa general de 16%. Saludos, Daniel, ahí estamos en contacto. Y ya finalmente, rapidísimo, existe obligación de separar las tasas también de IVA en los comprobantes fiscales. Que no se me olvide, hoy es tasa 16, 11, hay obligación de trasladar o separar, en este caso, en los comprobantes, las diferentes tasas de IVA. Y bueno, yo ya casi, a ver, Daniel, gracias, ok, saludos, Daniel. Bueno,
Yo con esto quiero agradecer la invitación que me dieron aquí el espacio fiscal, sobre todo aquí al contador Miguel Chamblati, a contadora Santa y a toda la comunidad Anafinet. Esperemos estar pronto aquí en otro tema de interés, un tema fiscal. Y bueno, ya para finalizar, los invito a que visiten nuestra página de internet www.e-mediopaf.com. Ahí nos pueden visitar y pues ya que están por ahí, que nos visitan, pues aprovechen, ¿no? Todas las noticias que estamos dando a conocer y sobre todo que conozcan nuestra revista Fiscal PAF. Ahí la pueden adquirir, ahí vienen unos teléfonos, si les interesa estamos a sus órdenes y bueno, yo me despido y no sin antes agradecerles este espacio y les deseo buen provecho, ¿no? Muchas gracias y estamos en contacto.